Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendecimos tu nombre en esta tarde preciosa. Adoramos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señor. Bendito sea tu glorioso nombre. Aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos transmitiendo en directo en esta tarde del viernes nuestro programa Pensando en Voz Alta. Saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde preciosa. Estamos aquí, alabado sea Dios, adorando y glorificando al Señor. En esta tarde preciosa quisiera, alabado sea Dios, bendito eres Jesús, saludar también a aquellos hermanos que sacan este tiempo para compartir con cada uno de nosotros. Alabado sea tu nombre. Bendito eres Jesús. Saludamos a cada uno de ustedes, a los hermanos allá de la emisora de Argentina. Bendito eres Jesús. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos también al hermano Michel. Alabado sea Dios allá en México. Lo amamos mucho. Bendito sea Dios. En esta tarde preciosa, pues también enviamos saludos a cada uno de ustedes y un abrazo fraternal de parte de la Iglesia Pentecostal Casa de Adoración, la cual pastoreo aquí en Brooklyn, New York. En esta tarde, alabado sea Dios, traigo un mensaje que nos va a llevar a reflexionar en que tenemos un enemigo común. Y ese enemigo común, alabado sea Dios, no descansa. No se rinde. Aunque está derrotado, no se rinde. Bendito eres Jesús. Y es un enemigo invisible. Y como es un enemigo invisible, tenemos que contar con la ayuda del Espíritu Santo para poder, alabado sea Dios, poder percibir cuando Él se está manifestando o está tramando cómo detener la obra de Dios y cómo detener el avance de aquellos que estamos, alabado sea Dios, predicando el Evangelio y llevando el mensaje de arrepentimiento. Hoy vamos a hablar, alabado sea Dios, de un tema que yo diría que es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque si usted es enviado a una guerra y lo introducen en un campo de batalla, sin usted conocer ese lugar, sin usted conocer nada de su enemigo va a tener ventaja sobre usted. Fíjese que hubo una guerra en los años 60 y 70, por ahí más o menos, si bien recuerdo, que algunos familiares míos participaron de ella y tal vez algunos familiares de ustedes también, y es la guerra de Vietnam. Fíjense que la guerra de Vietnam tenía algo muy particular y era que fue una guerra donde los soldados americanos estaban peleando en un lugar que no conocían, un lugar extraño, y estaban peleando con un enemigo que tampoco conocían. Y eso, alabado sea Dios, causó que el ejército americano estuviese en desventaja y perdieran y llegaron a perder miles de soldados, miles de vidas. O sea, esa guerra fue un desastre. ¿Por qué? Porque se estaba peleando con un enemigo que ellos no conocían. Estaban en un territorio, un campo de batalla que ellos tampoco conocían. Así también nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, la Biblia nos da, alabado sea Dios, unos detalles de quién es nuestro enemigo y cómo opera.
Y es importante que aprendamos a identificar quién es nuestro enemigo, cuáles son sus planes, cuáles son sus maquinaciones, en qué modo se mueve y opera fuera y dentro de la iglesia. Fíjense que en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 11 de segunda de Corintios, en el capítulo 2, verso 11 de segunda de Corintios, le escribió a la iglesia estas palabras, pero también esa iglesia son para nosotros. Esas palabras, dice, segunda de Corintios capítulo 2, verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese que el apóstol tenía una preocupación genuina, ya que esa iglesia que él había fundado y levantado, llamada la iglesia de los Corintios, estaba pasando por ciertos problemas espirituales, ciertos conflictos entre ellos mismos. Dice la Biblia que ellos estaban divididos, que entre ellos había contienda, celo, disensión. O sea que esta iglesia estaba en un conflicto, alabado sea Dios, que estaba llevando la estaba llevando a la destrucción espiritual. Ahora, pero ¿quién estaba detrás de todas esas cosas que estaban sucediendo en esa iglesia? Lógicamente estaba el enemigo de la iglesia llamado Satanás. Y por eso es que el apóstol en el verso 11 del capítulo 2 de segunda de Corintios le dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, o sea, ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjense, hermano, es importante conocer a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cómo opera? ¿Cómo se mueve? Escuche bien. Por eso en esta tarde el tema por el cual vamos a hablar es reconociendo las maquinaciones del enemigo. Reconociendo las maquinaciones del enemigo. Fíjese, hermano, ¿cómo podemos reconocer cuando Satanás está a escondida en ese mundo espiritual, tramando, buscando la forma de detener la iglesia, de hacer caer la iglesia, de estorbar los planes que Dios tiene para la iglesia? Escuche bien. Según el diccionario, maquinación significa, escuche bien, acción o plan secreto. Fíjese, él se reúne en secreto con sus lugares tenientes, con su ejército que no vemos, y comienza a planificar, a buscar la forma de cómo atacar la iglesia, de cómo introducirse para estorbar los planes de la iglesia, los planes de Dios. Por eso dice el significado que maquinación significa acción o plan secreto preparado para manipular algo que pueda llegar a ser dañino para alguien. O sea que el enemigo opera tras bastidores. Y eso es bien importante que lo entendamos, hermanos, porque estamos peleando con alguien que no vemos. Por eso allá en Efesios capítulo 6, el apóstol mismo Pablo hablando decía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, nuestra lucha no es con mi hermano. Nuestra lucha no es con el pastor de la esquina. Mi lucha no es, alabado sea Dios, con mi hermano en la iglesia o con alguien del vecindario. No, mi lucha y su lucha es con seres espirituales que la Biblia lo llama, alabado sea Dios, demonios, que no se rinden. Ahora, todos nosotros como hijos de Dios
sabemos que tenemos un enemigo en común, como decía, y ese enemigo se llama Satanás. Y no podemos ignorar sus maquinaciones. Es bien importante comprender esto, hermano, porque yo veo un peligro en este tiempo y veo, alabado sea Dios, dos extremos que ambos son bien peligrosos. Está el extremo de personas, de evangelistas, de profetas, de predicadores, de creyentes que le dan más poder a Satanás del que él tiene. Y eso es peligroso, porque Satanás sí tiene poder. Satanás está derrotado. Cristo lo derrotó. Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario. Le quitó toda potestad y todo poder. Pero todavía él se mueve sobre la faz de la tierra buscando cómo hacer daño, cómo destruir la iglesia. No se detiene, aunque está derrotado. Pero hay un extremo que le da más poder a Satanás que a veces que hasta el mismo Dios. Pero hay otro extremo que es mucho más peligroso. Y ese extremo es aquellos que ignoran, aquellos, alabado sea Dios, que subestiman a su enemigo. No podemos ignorar ni subestimar que tenemos un enemigo que, aunque está derrotado, es peligroso. Escuchen bien. Por eso dije que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y que, alabado sea Dios, ese enemigo se la pasa 24/7 maquinando, fraguando, alabado sea Dios, buscando la forma de cómo penetrar en la iglesia. Escuche bien. Por eso sabemos que tenemos un enemigo en común y ese enemigo es Satanás, y no podemos ignorar sus maquinaciones. Escuche bien. Pues él, escuche bien, todos los días alrededor de los hijos de Dios anda buscando la oportunidad. ¿Para qué? Para destruirnos. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Mire lo que dice: sed sobrio, escuche bien, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese, hermano, hay dos palabras que el apóstol Pedro utiliza, y la primera es sobrio. Una persona sobria es aquella que está en sus cabales, que está despierto, que sabe lo que está ocurriendo a su alrededor. Ponemos un ejemplo. Una persona que no está sobria es porque está borracha, está ebria. Y como está ebria, quien domina es el alcohol, y el alcohol la lleva a moverse sin sentido, sin saber qué está ocurriendo. Pero la persona que es sobria es una persona despierta, activa, velando qué está sucediendo, qué está ocurriendo, qué se está moviendo. Y la segunda es velar. La palabra velar implica, alabado sea Dios, que tenemos que estar atentos, observando, que no nos descuidemos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, tenemos un adversario. Un adversario es un enemigo. Es alguien que está dispuesto a enfrentarlo a usted y a enfrentarme a mí, no importando las circunstancias, no importando hasta lo que pase. Escuche bien. Dice que anda, alabado sea Dios, alrededor buscando a quien devorar. Mira, mi hermano, si usted estudia bien este verso bíblico, este verso no se escribió para allá afuera. No se escribió para el mundo, porque ya el mundo está en manos de Satanás. Este verso se escribió bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo como una advertencia para la iglesia. Escuche bien. Por eso es que dice que anda como un león rugiente. Mire, mi hermano, ¿sabe que el león tiene una cualidad? Que cuando va a cazar, comienza a rodear su presa. Comienza a caminar alrededor de su presa. ¿Sabe por qué hace eso? Porque eso va llevando a la presa a descuidarse. Porque la presa no sabe cuándo el león va a atacar. O sea, lo está rodeando, quiere decir que lo está acorralando. Y llega el
momento dado que lo ataca. Así está Satanás alrededor de la iglesia, buscando cómo entrar, buscando cómo introducirse, buscando el lugar débil. Por eso no podemos descuidarnos, tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando. O sea, es por eso que hoy, ahora es que vamos a entrar a la enseñanza del mensaje, vamos a reconocer algunas de las maquinaciones que el enemigo usa, aparte de las tentaciones en contra de nuestra, escuche bien, en contra nuestra para hacer, si es posible, caer, que caigamos. Ahora, el enemigo maquina de ciertas maneras, buscando cómo desviarnos del camino de Dios para hacernos retroceder. Ahora, pero ¿cuáles son esas maquinaciones? ¿Cómo reconocerlas? Bueno, la misma Biblia nos va a enseñar cómo. Ahora, no solamente las vamos a reconocer, sino que por medio de la palabra de Dios, escuche bien, vamos a comprender cómo enfrentar y a vencer esas maquinaciones. O sea, no basta con reconocer lo que está haciendo el diablo, con saber qué está haciendo, qué está tramando, sino, escuche bien, que también debemos, alabado sea Dios, enfrentarlas para vencerlas. O sea que estamos hablando de una lucha, estamos hablando de un enfrentamiento. No basta con conocer cómo él se mueve, cómo él, alabado sea Dios, opera, qué métodos utiliza para enfrentar la iglesia. No, tenemos que enfrentarlo a él también. Y más adelante vamos a ver cómo. Escuche bien. Ahora, veamos cuáles son esas maquinaciones o artimañas que el enemigo usa en nuestra contra. La primera de esas maquinaciones, ¿sabe cuál es? Las distracciones, el descuido. Escuche bien, el descuidarnos, el entretenimiento. Escuche bien, porque esto es bien importante, hermano. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19, verso 27. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, la palabra divagar, escuche bien, de una manera abreviada podemos decir, escuche bien, que significa apartarse del asunto. O sea, apartarse, desviarse o desenfocarse de lo que está ocurriendo, de lo que el enemigo está haciendo. Escuche bien. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere lograr en nuestra vida. Nos quiere desenfocar de, ¿sabe de qué? De lo principal, de lo que Dios, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Fíjense, hermano. Sabemos que lo principal en nuestra vida tiene que ser nuestro Dios y buscar primeramente su reino. Qué bien. Por eso Satanás utiliza muchas formas para distraernos y hacernos divagar, o sea, apartarnos, para que nuestra atención, escuche bien, no nuestra mente y nuestro corazón se aparten de las cosas de Dios, para que no leamos su palabra, para que descuidemos nuestro tiempo de oración y para que no vayamos a la iglesia. O sea, fíjense, hermano, varias cosas él hace. Él busca la forma. Él busca entretenimientos. Él provoca situaciones. Trae tropiezos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se aparte de las cosas de Dios. Y no solamente eso, sino para que no tengamos tiempo para estudiar la palabra y para que descuidemos nuestro tiempo de oración. Y por último, también, él busca la manera de que usted no se congregue, de que usted, alabado sea Dios, deje de congregarse.
Es ahí el peligro. Ahora, el enemigo usa muchas cosas que roban nuestra atención, las cuales pueden ser, escuchen bien, por ejemplo, un entretenimiento, irnos para el parque, escuchen bien, estar tiempo de más en el internet, en Facebook, en las páginas sociales, escuchen bien. O sea que el enemigo busca a veces cómo buscar la manera de que usted no llegue a la casa de Dios, de que usted no ore, de que usted no saque tiempo para leer la Biblia, de que usted, alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, busque la presencia de Dios. Qué bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para no desenfocarnos, para no estar desprevenidos? Lo primero que enseña la Biblia es en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, lo siguiente dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas escuche bien, me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, escuche bien, no me dejo dominar de ninguna. ¿Sabe algo? Que hay cosas que aunque no son pecados, que aunque no son dañinas a nuestra salud espiritual, muchas veces Satanás las utiliza de tropiezo para que no busquemos a Dios, para que no nos congreguemos, para que dejemos de tener comunión con Dios. Escuche bien. O sea, tenemos que comprender que hay cosas que aunque no son prohibidas, ni son pecados, pero en sí esas mismas son las que nos llevan a veces a desenfocarnos del plan de Dios, del propósito de Dios, escuche bien, y de nuestra relación con Dios. Es importante que tanto los cristianos, jóvenes como adultos, escuche bien, y ancianos, revisemos nuestras vidas, qué cosas el enemigo está usando para distraernos, para robar nuestro tiempo y nuestra atención, para que nos descuidemos, escuche bien, de nuestra vida espiritual. Miren, mi hermano, hay algo que yo aprendí hace muchos años, y es a sentarme, a sacar tiempo para examinarme, para examinar qué estoy haciendo, cómo me estoy moviendo, que si lo que estoy haciendo está agradando a Dios o si algo que estoy haciendo está quitando el tiempo que le pertenece a Dios. David decía unas palabras bien importantes, y David le decía a Dios: Señor, examíname y ve si hay en mí perversidad. O sea, que David entendía que él era una persona muy ocupada como rey, tenía muchas cosas que hacer y sacaba un tiempo para sentarse a platicar con Dios y a la vez a examinarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré sacando tiempo para Dios? ¿O lo que estoy haciendo me está quitando el tiempo de Dios? O Satanás está maquinando cómo alejarme de Dios, cómo quitar el tiempo que le pertenece a Dios. Escuche bien, porque esto es bien importante. La segunda cosa que Satanás hace, escuche bien, y lo hace muy bien para desviarnos del propósito de Dios, es los afanes. Escuche bien. Mire lo que dice Marcos 4, 18, 19. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño, escuche bien, de las riquezas y la codicia de otras cosas, escuche bien, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense, hermano, los afanes son verdaderamente una maquinación muy astuta y efectiva que Satanás utiliza. Fíjense, hermano, que son trampas que el diablo utiliza. Él no puede, alabado sea Dios, obligarte a que tú te afanes, a que tú vivas una vida de ansiedad, de preocupación. No.
Pero él utiliza tu afán, mi afán, para que eso sea tropiezo, para que no podamos servirle a Dios como debemos, para que no saquemos tiempo para Dios, para que no tengamos tiempo para congregarnos. ¿Sabe que el afán es pecado? Bien, el afán es pecado. ¿Y sabe por qué es pecado? Porque el afán lleva al creyente a desconfiar en Dios, a no confiar en Dios, a no esperar en Dios. Escuche bien. O sea que los afanes son verdaderamente una maquinación muy astuta y efectiva del enemigo contra nuestra vida para hacernos cristianos infructuosos, para volvernos cristianos materialistas. Escuche bien. Mire lo que dice la Biblia más adelante. O sea, tenemos que comprender, hermano, que tanto los afanes como el engaño de las riquezas son muy difíciles de enfrentar para muchos cristianos. Escuche bien, ya que aparentemente tienen una buena intención, sacar adelante su familia, vivir mejor y alcanzar nuestras metas. Fíjense, hermano, son tres cosas básicas en la vida del hombre. Sacar adelante nuestra familia, hay que trabajar, vivir mejor y alcanzar nuestras metas. Pero el problema no está en eso. El problema no está en sacar adelante nuestra familia. El problema no está en vivir mejor. El problema no está en alcanzar nuestras metas. El problema está y estriba en que buscando esas cosas nos alejemos de Dios. Dejemos de congregarnos. No tengamos tiempo para Dios. Ahí es donde está verdaderamente el problema. Y ahí es a donde Satanás nos quiere llevar. Escuche bien. Es por eso que muchos cristianos, por causa del afán, escuche bien, por sus trabajos y sus negocios, por el afán de la riqueza, dejan de congregarse y alejan sus familias de la iglesia y del camino de Dios. Mire lo peligroso del afán, hermano. La palabra afán simplemente significa estar ansioso, preocupado por algo, por obtener algo. Mira, mi hermano, ahora mismo alguno de ustedes está afanado porque está preocupado cómo va a pagar la renta del mes que viene y el mes que viene no ha llegado. Oye bien, la Biblia dice que el Señor dijo, terminando el tema del afán, basta a cada día su propio afán. No podemos afanarnos por las cosas de mañana, hermano. Porque cuando nos afanamos por resolver el problema de mañana, perdemos la paz del día de hoy. Escuche bien. Lastimosamente, cuando creemos que enfocar, escuche bien, nuestra vida en lo material, en negocios, en el dinero, escuche bien, es el principio de nuestro éxito. Escuche bien, en realidad es el principio de muchos males en nuestra vida. Bien, mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Escuche bien. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire, no es el dinero el problema. No es el dinero lo que está mal. No, ¿sabe lo que está mal? Cuando llegamos a ver el dinero como un señor, como un Dios. Que nuestro amor se enfoque en lo material y nos olvidemos de Dios. Por eso el Señor dijo que no podemos servir a dos señores. Porque vamos a terminar amando a uno y aborreciendo a otro. Y luego terminó diciendo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea que el afán es una de las maquinaciones que Satanás utiliza
para llevar a muchos creyentes, y lo está logrando en muchos en este momento. Hay muchos creyentes que ya no se congregan, que ya no oran, que ya no tienen tiempo para su familia, que ya no tienen tiempo, alabado sea Dios, para orar, para ayunar, para estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque están afanados en sus trabajos. Mira, mi hermano, yo conozco gente que tienen hasta 3 trabajos y son cristianos. Salen a las 5 de la mañana de su casa, salen de ese trabajo a las 2 de la tarde, se meten en otro, salen a las 6 y luego van a otro y salen a las 12 de la noche. No tienen tiempo para nada, ni para Dios, ni para su familia, ni para ellos mismos. Satanás los tiene completamente manipulados. Estoy hablando de cristianos, porque en el mundo eso es normal. Escuche bien. Bien, y tú le preguntas, pero varón, ¿cuánto hace que tú no vas a la iglesia? Bueno, varón, es que no tengo tiempo, porque tengo 3 trabajos, tengo que mantener a mi familia. Mire, mi hermano, ¿sabe qué? Eso es falta de fe, eso es de confianza en las promesas de Dios, y por eso es que el afán es pecado. Escuche bien. Entonces, ¿cómo podemos vencer los afanes de nuestra vida? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que recordar 2 enseñanzas muy importantes de la palabra de Dios. Escuche bien. Y la primera de ellas es que separados de Dios nada podemos hacer. Todo lo que hagamos separado de Dios, tarde o temprano fracasará. Tarde o temprano va usted a obtener las consecuencias. Mire lo que dice Juan 15:5, el Señor hablando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Señor habló claro. Mire lo que él dice. Yo soy la vid, o sea, él es el árbol y vosotros los pámpanos. O sea, él está metafóricamente diciendo que él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Un cuerpo no puede subsistir separado de su cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que manda, la que ordena, la que controla, la que dice cómo moverse. Escuche bien. Dios siempre tiene y tendrá cuidado de nosotros porque somos sus hijos, hermano. Mire lo que dice Mateo 6, 31 y 33. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Mire, mi hermano, las 3 necesidades básicas del hombre. Escuche bien, el comer, el beber y el vestirse. Y el Señor dice, no se afanen diciendo que vamos a comer, qué vamos a beber y cómo vamos a vestir. Mire, mi hermano, escuche bien, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fíjese bien, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire, mi hermano, Dios sabe y conoce tu necesidad. Dios conoce tu problema. Dios conoce tu aflicción, tu lucha. Eso me basta a mí para no desenfocarme y dejar de buscar primeramente el reino de Dios y la justicia por ir detrás de las añadiduras. Porque a mí me complace y me hace sentir bien cuando entiendo que Dios conoce mi necesidad. Dios conoce mi necesidad. Él conoce lo que me hace falta. Por eso es que él dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es una promesa. Por eso es que el afán es pecado, porque cuando la persona anda afanada buscando qué comer, qué beber, qué vestir, le está diciendo a Dios, Dios, tú no puedes. Le está diciendo a Dios, yo no puedo esperar en ti, yo no confío en ti.
Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, mi hermano, no dice sin orar, no dice sin ir a la iglesia, dice que sin fe. O sea, de la única manera que usted puede agradar a Dios es cuando usted le cree a Él, no importando lo que esté viviendo, lo que esté pasando. Escuche bien y sigo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar, mire lo que dice, primeramente. Esa palabra es importante. Él no dice más buscar. Él añade algo bien importante. Dice primeramente. O sea, la prioridad es buscar a Dios. Darle el tiempo a Dios. Confiar en Dios. Esperar en Dios. Y el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, mi hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces el afán nos lleva a ir detrás de las añadiduras, cuando lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia el cielo. Buscar al que dijo, alabado sea Dios, yo estoy contigo como poderoso gigante. Al que dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Al que dijo, alabado sea Dios, si aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Escuche bien. Lo tercero que hace Satanás para alejarnos de Dios es que nos desanima. Utiliza el desánimo. Mire lo que dice el número 21, 4 al 5. Números. Mire lo que dice. Después partieron del monte de oro, o sea, los israelitas cuando salieron de Egipto, caminando del mar rojo para rodear la tierra de Edom. Y escucha bien, y se desanimó el pueblo por el camino. Escuche bien. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire lo peligroso del desánimo, que nos lleva a desconfiar del líder y de Dios. Y no solo a desconfiar, sino a hablar mal, a murmurar. Escuche bien. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Mira la pregunta que le hace el pueblo de Israel a Dios. Mira, mi hermano, cuando la persona está enfocada en las cosas de abajo, en lo terrenal, mire, mi hermano, se le olvida cuántas cosas Dios ha hecho con ellos en el pasado. Cuántas maravillas ha hecho Dios con ellos en el pasado. Porque a Israel se le olvidó cómo salieron de Egipto. Cuántas maravillas vieron. Cómo Dios destruyó un imperio para dejarlos libres. Cómo abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar en seco, y ahí mismo ahogó a Faraón y su ejército. Y mira cómo ellos actúan ahora. Habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y Moisés, y le preguntaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, escuche bien, tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, mi hermano, aquí hay dos cosas. El afán, escuche bien, pero también el desánimo nos lleva a despreciar lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos está dando. Ahí es donde está el peligro. Cuando estamos desanimados, el desánimo nos va a llevar a rechazar, a murmurar y a rechazar lo que Dios nos da. Bien, porque mira lo que ellos dicen, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea, del maná, lo que Dios le había enviado del cielo, de cómo Dios le estaba supliendo, de cómo Dios estaba haciendo las cosas. Mira, mi hermano, hay gente, alabado sea Dios, ingrata. Por eso es que no prosperan, por eso es que Dios no los bendice, porque se la
pasan despreciando a Dios y la forma en cómo Dios está haciendo las cosas. Cuando Dios le da algo, lo desprecian. No, yo no quiero esa porquería. Yo quería algo mejor. Mire, mi hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque una de las maquinaciones más utilizadas por el enemigo es desanimar al pueblo de Dios. Ya que un cristiano desanimado siempre piensa en volver atrás. Qué bien. Y en abandonar su iglesia y dejar su ministerio. Y escuche bien. Miren, mi hermano, el peligro del desánimo es que nos puede llevar a apartarnos del Señor. A no volver más a la iglesia. Lo primero que sale de nuestro corazón es no vuelvo más a la iglesia. Porque mientras estaba en el mundo me iba bien. Y aquí mira qué mal me va. Mire, mi hermano, yo prefiero coger 20 bofetadas en el Señor que una bofetada en el mundo. Yo prefiero pasar un día de hambre en el Señor. Mire, mi hermano, en el Señor, que pasar un día de hambre en el mundo y que el diablo me tenga atado. Escuche bien. El cristiano desanimado siempre piensa en volver atrás, en abandonar su iglesia, escuche bien, y en dejar sus ministerios. El desánimo, escuche bien, las manifestaciones del desánimo en la vida de un cristiano, como lo vemos en el texto, es la murmuración. Mire, mi hermano, cuando usted ve a una persona murmurando, quejándose, hablando mal del pastor, hablando mal del hermano, ¿sabe por qué? Porque está desanimado. Ahí usted puede identificar cuando la persona está desanimada. Escuche bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Satanás logra desanimar a un creyente? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Definitivamente usa muchas formas, pero principalmente utiliza los conflictos, escuche bien, con los hermanos dentro de las congregaciones. Utiliza los chismes, las críticas dentro de la iglesia y las malas actitudes o el mal testimonio de otros cristianos. ¿Sabe por qué la persona se desanima? Porque se enfoca en lo que ve, en lo que está sucediendo a su alrededor. Se enfoca en que fulano de tal es creyente y habla lengua, pero es un chismoso. Se enfoca en que fulana de tal, alabado sea Dios, se la pasa criticando a todo el mundo y luego canta corito. Mire, mi hermano, déjese de enfocarse en lo que está a su alrededor. Enfóquese en Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando usted se enfoca en el problema, cuando usted se enfoca en su necesidad, cuando usted se enfoca en que el hermano es chismoso, en que el pastor no hace caso, alabado sea Dios, en que el hermano es chismoso, usted se va a desanimar. Y usted va a decir, me voy de esta iglesia. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Me oye? Eso es lo que Satanás quiere. Y cuando usted se va de la iglesia por eso, usted le está diciendo, Satanás, me venciste. Bien. Igualmente, para desanimarnos, el enemigo usa dos de sus herramientas más antiguas. ¿Sabéis cuáles son? La mentira y la duda. Miren, mi hermano, el Satanás es experto mintiendo y causando que los cristianos se llenen de duda. Pregúntale a Eva y a Adán. Él es experto en eso. Poniendo pensamiento en nuestro corazón, haciéndonos creer que Dios no nos escucha, que Dios ha sido injusto con nosotros y que Dios nos ha abandonado. Mire, mi hermano, Dios no es injusto. Y Dios nos escucha y Dios nunca nos va a abandonar. ¿Sabe qué? Nosotros somos los que dejamos de escuchar a Dios. Y nosotros somos los que dejamos y abandonamos a Dios. Pero Dios no nos abandona porque Él nos promete y nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Escuche bien, ¿a quién le vamos a creer? Satanás es un mentiroso. Satanás es un experto creando dudas. Tenga cuidado, aprenda a reconocer sus maquinaciones. De eso es que se trata hoy. Ahora, ¿cómo
podemos enfrentar el desánimo en nuestra vida? Escucha bien. Recordando que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No somos cobardes, hermano. ¿Sabe que los cobardes, la gente dice, yo he escuchado a muchos cristianos diciendo que de los cobardes no se habla nada en la Biblia, y parece que es que no leen Biblia, porque la Biblia dice en Apocalipsis que los cobardes no entran al reino de los cielos. Se habla de ellos, pero se habla mal, pero se habla. Escuche bien. O sea que Satanás infunde y nos lleva muchas veces a llenarnos de cobardía. Y la Biblia enseña que usted y yo no somos cobardes. O sea, ¿sabe qué? Que cuando usted es valiente, cuando usted no deja que la cobardía llegue a su vida, la crítica no lo va a desanimar. Tampoco lo va a debilitar. Y tampoco lo va a hacer volver atrás. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Que bien. Poniendo nuestra mirada en Cristo, no en los demás. Eso es algo muy importante. Enfóquese en el Señor. No quite su mirada del Señor. Yo me equivoco. El pastor se equivoca. Los profetas se equivocan. Los apóstoles se equivocan. Su hermano que se sienta a su lado se equivoca. Pero Dios no se equivoca. No. No se enfoque en el hombre. Mire, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre mientras quita la mirada de Dios. Enfóquese en el Señor, hermano. Enfóquese en lo que Él le está prometiendo. Tenga mucho cuidado, hermano, porque muchos hermanos en la fe se han apartado, han terminado en el mundo porque se enfocan en lo que ven. La Biblia dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, sino mirando las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Escuche bien, mire lo que dice la Biblia en Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la última maquinación, hermano, que Satanás utiliza para desenfocarnos y para alejarnos del propósito, del plan de Dios, de la iglesia y de lo que Dios quiere hacer, es hacernos pelear las batallas como inconversos y no como hijos de Dios. Miren, mi hermano, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Debemos actuar como ciudadanos del reino de los cielos. Cuando tengamos decisiones que tomar, hablemos con nuestro Padre. Él nos va a dar la capacidad de qué hacer, cómo movernos, cómo resolver el problema. Mire lo que dice 2 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe qué? Que Satanás quiere vernos a nosotros, los hijos de Dios, escuche bien, enredándonos en pleitos, en chismes, en rencillas necias con nuestro prójimo. ¿Para qué? Para robarnos la paz, para robarnos el gozo de nuestra vida y para que, escuche bien, que los demás se burlen después de nuestro cristianismo. Como dicen por ahí, y eso que es cristiano, mira lo que hace, mira cómo habla. ¿Sabe qué? Usted y yo somos cartas abiertas. El mundo nos está mirando continuamente, pero ¿sabe lo que está haciendo el mundo? Esperando que fallemos.
que nos equivoquemos, que hagamos algo mal para criticarnos, para decir, y tú no eres cristiano, y tú no eres de eso, que aleluya. Cuidado, hermano. Tenemos que comprender, escuche bien, que es normal que los inconversos peleen sus batallas. Eso allá ellos con sus problemas, haciendo el uso de la violencia, de la ofensiva, de la humillación, de las amenazas. ¿Sabe qué? Porque para ellos las cosas del espíritu son locuras. Si usted tiene un pleito con alguien, vaya delante de Dios. Llámelo a sola. Resuélvalo con él a sola. Ore por él para que Dios lo salve. Pero no se envuelva en chisme. No se envuelva en peleas. Porque eso es lo que Satanás quiere. Desacreditarnos. No, y salir en primera plana. El pastor le mete bofetada a otro pastor. Eso es lo que quiere el diablo, hermano. Dios no nos llamó para chismear. Dios no nos llamó a murmurar. Dios no nos llamó a pelear los unos con los otros. Dios nos llamó, alabado sea Dios, a vivir en unidad, en coinonía, a amarnos los unos a los otros, a orar a los unos por los otros. Escuche bien. No podemos caer en la trampa del enemigo, hermano. Nosotros tenemos que discernir espiritualmente. Escuche bien. ¿De dónde vienen los ataques de Satanás? Escuche bien, ¿de dónde vienen nuestras batallas? Y no pelear como inconversos, sino como hijos de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos. Tenemos, escuche bien, que pelear nuestras batallas en oración, en clamor, en ayuno, porque estas son las armas de Dios, las armas que destruyen la fortaleza de Satanás. Porque por eso es que dice, escuche bien, 2 Corintios 10:4, y con esto termino, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora que usted conoce las maquinaciones del enemigo, tiene que estar velando, tiene que estar sobrio, no permita que Satanás le tome ventaja, no se descuide. ¿Sabe que una de las cosas que hace Satanás es tomar ventaja cuando va un creyente descuidado, un creyente que no ora, un creyente que no se congrega, un creyente que no saca tiempo para ir a la iglesia? Ahí es donde Satanás comienza a trabajar en esa vida para terminar de destruirlo. Por eso es que la Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que, mis hermanos, en esta tarde, espero que esta palabra, alabado sea Dios, los haya llevado a entender y a comprender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de espirituales de maldad en los lugares celestes. Enfóquese en las cosas del cielo. Pídale a Dios discernimiento de espíritu para que pueda discernir cuándo Satanás y cómo Satanás está operando en ese mundo espiritual para tratar, alabado sea Dios, de desviarlo de la voluntad y del propósito de Dios. Que Dios me les bendiga en esta tarde y nos veremos, alabado sea Dios, el domingo.